Muy buenos días, mi nombre es José Luis Elizondo Cantú, soy contador público egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Contaduría Pública. También soy licenciado en Derecho y tengo por ahí algunas maestrías. Pero yo quisiera presentarles inicialmente a la figura principal del libro que me tomó pues, la mayor parte de mi vida investigarla, que en este caso es el considerado padre de la contabilidad, Fray Lucas Pacioli. Fray Lucas Pacioli fue matemático y fue fraile y escribió un libro de trigonometría y de contabilidad. Y a mí me tocó, hicieron una traducción al español y me tocó pues, leerlo 3 veces, lo leí 3 veces con el objeto, casi me lo aprendí de memoria, con el objeto de entender lo que realmente Fray Lucas quería dejarnos como un legado en su libro. Y pues intenté recopilar en mi libro, que lo denomino Tributo del legado azul y blanco de Fray Lucas Pacioli. ¿Por qué se le llama Tributo Azul? Fray Lucas Pacioli es considerado como el padre de la contabilidad, no porque sea el primer libro de contabilidad que se haya escrito, sino fue el primer libro impreso que hubo en el mundo, porque apenas se acaba de inventar 50 años antes la imprenta por Gutenberg. Y en Inglaterra se emitieron solamente 2 libros, el de Fray Lucas Pacioli sobre trigonometría y contabilidad y el libro de Copérnico que habla sobre el planeta azul. La Universidad Iberoamericana, homologando la importancia del libro de Fray Lucas con el de Copérnico, le llamó a la parte técnica del libro, a la parte contable y trigonometría, le llamó el legado azul para homologarlo a la importancia del libro de Copérnico sobre el planeta azul. Entonces, la parte azul, lo que en el libro se considera como el legado azul, se refiere principalmente a la parte técnica, a la parte de trigonometría y en el caso de nuestro libro, prácticamente a la parte contable. Adicionalmente, ¿por qué hacemos mención del legado blanco? Cuando yo leí el libro de Fray Lucas Pacioli, me interesó mucho la parte técnica, pero me di cuenta que él como fraile nos da muchos consejos o principios o postulados para ser mejor persona y mejor profesionista. Y por eso yo escribí un artículo que viene inmerso dentro del libro que se llama El legado blanco y el legado azul de Fray Lucas Pacioli. Y en la parte azul pues abordo la parte técnica y en la parte blanca manejo como unos 12 o 14 principios que maneja Fray Lucas Pacioli que más adelante vamos a enunciar de manera más amplia. También es de llamar la atención que en el libro de Fray Lucas Pacioli encontré la parte mística de él como sacerdote. Él maneja en su libro que todas las empresas están sujetas a envidia de la competencia y que todos los negocios están sujetos a una vibra negativa. Entonces él sugería protegerse de esa tenebra de la competencia. Él sugería que utilizáramos una frase en el primer documento que expidiera la empresa y que esta frase es la siguiente. Él decía, en el nombre de Cristo Jesús, las operaciones de hoy serán las siguientes. Y él decía que con esa frase prácticamente se cubría la tenebra de la competencia. Y él sugería adicionalmente respaldar la contabilidad con la palabra Jesús. O sea, él vinculaba la contabilidad con la religión. Y en todos los libros contables, por ejemplo, en el libro diario o en el libro mayor de las empresas, se ponía una cruz en la pasta de lado a lado. Y esa cruz, él decía que iba a proteger todas las operaciones, principalmente en los 3 libros. Y no contento con eso, todavía sugería que dentro del mayor, en cada una de ellas, arriba se pusiera la palabra Jesús.
Este libro hace un esfuerzo por primera vez para rescatar las esencias y las raíces de la contabilidad, los porqués. Y pretende, ¿por qué no decir que nuestra profesión o nuestra querida profesión o la materia de nuestra querida profesión de la contabilidad deje de ser una técnica para convertirse en una ciencia? Porque en este libro rescatamos las esencias y raíces de la contabilidad. La enseñanza basada en el cómo y no en el por qué. En Francia fue donde se abordó por primera vez la obligación de llevar contabilidad a los bancos. Cuando Francia dominó a España, se puso en vigencia o se firmó el decreto en Bilbao. De ahí posteriormente pasó a México y a todos los países de Latinoamérica, como el Tratado de Bilbao. O sea, el debe y el haber vinieron a dar a México los países latinos cuando hubo cierto dominio de Francia sobre México y los países latinoamericanos. Entonces nuestra terminología contable en México y en los países latinoamericanos no proviene de la escuela italiana de débito y crédito, sino de debe y haber, que es de la escuela francesa. La enseñanza del cómo y no en el por qué nos ha llevado de que vamos aprendiendo todos los conceptos de contabilidad de memoria. Y realmente a veces los maestros no nos dan una explicación de la definición, sino solamente la aprendemos de memoria, porque a ellos se las han enseñado de la misma manera. La palabra contabilidad, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene la palabra contabilidad? Contabilidad viene de computare, que significa llevar cuenta y razón. O sea, llevar información clasificada, llevar cuenta y luego utilizar esa información con raciocinio para informar a los terceros. Entonces la palabra viene computare, que significa llevar cuenta y razón. ¿Para qué se lleva contabilidad? ¿Para qué se lleva cuenta y razón? Los primeros antecedentes, el libro menciona que es por cuestión de inmortalidad y trascender. Las personas, la gente lleva contabilidad para efectos de la inmortalidad y trascender. La segunda es llevar cuenta y razón. El llevar cuenta y razón siempre ha servido para tomar decisiones. Y la tercera es para demostrar propiedad. Y te vamos a ver más adelante que en la contabilidad se registran los activos, que son bienes y derechos. Todas las empresas, todas las personas que tenemos activos, y hablando de propiedad, tenemos o bienes o derechos. Y precisamente estos son, hay títulos de propiedad sobre bienes, hay títulos de propiedad sobre derechos, y la contabilidad lleva precisamente cuenta y razón de esos bienes y de esos derechos para efectos de sustentar y hacer presunción y legitimización de que somos propietarios de tal o cual bien o de tal o cual derecho. Vamos a hablar de aquí en adelante de la esencia de todos de lo que es el corazón, de lo que es la terminología contable, que solamente se nos ha explicado lamentablemente el cómo y no el por qué. La piedra angular de la contabilidad tiene sus antecedentes en el derecho romano, precisamente en esta institución llamada relación de crédito, donde hay un deudor y donde hay un acreedor. Y el debe precisamente viene de la palabra deuda, viene de débito, que significa deuda, y la palabra crédito, la palabra haber, viene precisamente de crédito o derecho o de acreedor. En un libro que se llama Contabilidad Pacioliana, fue el que me dio, vamos a decir, una pauta. Decía que la palabra haber, viene de acción y que posiblemente era de origen francés. Entonces, el primer antecedente que encontré fue en las disposiciones de derecho mercantil de Francia, donde se decía, se obligaba en el Código Mercantil de Francia. Por primera vez la contabilidad no se obligó a llevar contabilidad a las empresas, sino por primera vez la contabilidad se obligó a llevarla a los bancos, no a las empresas.
¿Y por qué a los bancos? Porque los bancos eran una actividad pública, porque los bancos tomaban dinero de terceros y ese dinero tercero que no era del banco lo utilizaba para prestarle a terceros que eran los deudores. Y desde entonces, del siglo XIV, es el primer antecedente. ¿Cómo llegó a México y a los países latinoamericanos el debe y el haber? Fue cuando Napoleón dominó a España. Todas las disposiciones mercantiles se las trajo a España a través del Tratado de Bilbao. Cuando España tuvo injerencia o tuvo poder en México y en los países latinoamericanos, todo el Tratado de Bilbao, antes del Código de Comercio y antes del Código de Fiscal, el antecedente es el Tratado de Bilbao, que se trajo a México y a todos los países latinoamericanos en el idioma español, exactamente con el concepto de debe y haber. Entonces, el concepto de debe y haber, debemos de entender de manera muy clara que no deviene de la escuela italiana, sino deviene de la escuela francesa. ¿Cuándo surgió la palabra activo? ¿Cuándo surgió la palabra pasivo? ¿Y cuándo surgió la palabra capital? Miren, precisamente decíamos que el antecedente era que la contabilidad se obligó primero a los bancos para terceros. Y precisamente en los bancos es donde, hacia la par que nació la contabilidad y nació el debe y el haber, así nació también la palabra activo, pasivo. Nació precisamente en las operaciones realizadas por los bancos. La palabra activo viene de acción de dar. La palabra pasivo viene acción de recibir. Entonces, ¿cuándo un banco tiene operaciones pasivas? Un banco tiene una operación pasiva cuando hay un inversionista que tiene dinero en exceso y lo invierte en un banco. ¿Quién es el sujeto activo? El inversionista. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El banco, porque recibe una inversión de parte del sujeto activo. Entonces, ahí fue cuando nació la palabra pasivo. ¿Cuándo nació la palabra activo? Precisamente al revés, cuando el banco realiza operaciones activas. ¿Cuándo el banco realiza operaciones activas? Cuando el dinero que recibió de un tercero lo presta a terceras personas. Entonces, ahí el banco se convierte en la parte activa, pues es el que otorga el dinero. ¿Y quién se convierte en el pasivo? Pues el deudor, ¿verdad? En todas las escuelas se nos enseñan que el balance es un estado que muestra la situación financiera de la empresa y todo, a una fecha dada. El balance muestra la situación financiera porque la palabra finanzas significa origen y aplicación de recursos. El balance nos da el origen del lado del pasivo y el capital, porque ¿de dónde obtenemos recursos? Del pasivo, que son fuentes externas, deudas que debemos a terceros, y el capital, que son deudas internas que debemos al accionista o al capitalista. ¿De dónde obtenemos fuentes de financiamiento? Cuando adquirimos pasivos, un préstamo, por ejemplo, o un proveedor, o cuando un inversionista invierte dentro de la empresa, le debemos al proveedor, le debemos al acreedor, le debemos al banco y le debemos al socio o accionista. Ese precisamente son los orígenes de dónde obtenemos recursos. Hay otra fuente adicional que a veces es desconocida, que es la desinversión de activos. Cuando tú tienes activos del otro lado y, por ejemplo, cuando vendes un edificio, un terreno, los inventarios, se convierten también en fuentes. Eso se le llama desinversión de activos. Entonces, las fuentes de recursos son adquisición de pasivos, adquisición de capital o desinversión de activos. Entonces, el balance muestra la situación financiera de la empresa porque nos indica de dónde obtenemos los recursos y finalmente cómo se aplican. Pero esta explicación nunca nos la dan y entonces cuando tú preguntas ¿y dónde está, dónde muestra la situación financiera? Difícilmente te dan una respuesta porque la enseñanza siempre ha sido con base en el cómo y no en el por qué. El estado de resultados, como ustedes lo saben, indica cuándo se obtiene dentro del ejercicio una pérdida o una ganancia. Dentro de la norma de información financiera existe un postulado que se le llama el periodo contable. Entonces, todas las cuentas de resultado que son ventas, el costo de ventas, los gastos, los costos financieros, normalmente se acumulan desde el 1 de enero al 31 de diciembre y se hace un corte y las cuentas se cancelan contra la cuenta de utilidad o pérdida del ejercicio.
y se determina la utilidad o pérdida. En los albores de la contabilidad, estas cuentas de ventas, costos y gastos y costos financieros se llevaban dentro de la cuenta de patrimonio o dentro de la cuenta de capital. Y al final, si el capital era menor de un año a otro, si al final era menor, eso implicaba una pérdida. Y si era mayor, implicaba una utilidad. Pero con el tiempo, los empresarios preguntaron al contador, oye, pues sí me interesa que haya aumentado el capital y pues no me gustó que disminuyera, pero quiero saber cómo. Quiero saber cómo disminuyó el capital o cómo aumentó la utilidad. Entonces fue cuando el estado de resultados surgió como un estado independiente de la cuenta de capital. Y entonces las cuentas de ventas, costo de ventas, gastos, intereses, en lugar de llevarse dentro de la cuenta de patrimonio, dentro de la cuenta de capital, se independizaron y surgieron cuentas de ventas, costos y gastos. Y de esa manera, hasta nuestros tiempos, existe un estado de resultados independiente, con cuentas acreedoras de ingresos y con cuentas deudoras de costos y gastos, y que finalmente se traducen en la utilidad o pérdida del ejercicio, y esa utilidad o pérdida o utilidad del ejercicio se conecta finalmente con el balance dentro del patrimonio o dentro del capital contable. Este libro es una nueva propuesta para enseñar contabilidad en base razonada, no con base en memoria, en el cómo, sino en el por qué. Y propongo no la partida doble, sino la partida cuatridimensional. Y propongo que los dos términos que se han utilizado como si fueran una sola cosa, cargo, débito y abono, crédito, en realidad explico que son 4 términos. Ojalá y esta propuesta sirva a las nuevas generaciones. Es muy difícil cambiar de una metodología del cómo, que ha sido por milenios, por la misma fuerza de la sinergia, hacer un cambio. Sin embargo, si ojalá y algún día, no sé cuándo, pudiera a través del tiempo, poco a poco, hacerse un cambio y cambiar la metodología, ojalá y algún día se pueda, pero si no se puede, cuando menos que sirva, aún aunque la metodología actual esté incorrecta, que los alumnos y maestros entiendan de una manera razonada, aunque se siga llevando la contabilidad de la misma fórmula, porque son milenios de años los que se ha llevado esa fórmula. Pero yo aquí llego también a una interpretación, o sea, llego a varias conclusiones. Primero, no es partida doble, es partida cuatridimensional. No son 2 términos contables, son 4. Y adicionalmente esas son las conclusiones principales. Gracias.